cordial bienvenida a este año escolar donde continuamos con nuestro seminario permanente de investigaciones multidisciplinarias, el CETIM, que se caracteriza por fomentar el diálogo con diferentes investigadores nacionales e internacionales. Este seminario es principalmente para ustedes, para los alumnos, y bueno, agradecemos también los esfuerzos de nuestro equipo técnico para que pueda presentarse también la transmisión en vivo a través de Facebook, y también quien guste seguirnos por las plataformas, por las redes sociales, pues podrá tener acceso al material que aquí se está grabando. En esta ocasión, y para empezar nuestro seminario de este año, tenemos el placer de contar con la presencia de una queridísima amiga y compañera, egresada también de aquí de Estudios Multiculturales. Ella es Carmen Moreno Cárdenas. Ella estudió multi aquí también hace un tiempo con nosotros, y la maestría y el doctorado por el Colegio de Michoacán, aquí en Zamora. Sus temas son principalmente las relaciones entre religión y política, con enfoque en memoria y ciudadanía. El tema que nos ha preparado hoy es muy interesante. Se los leo: es de lo grotesco a lo sagrado, representaciones de la muerte martirial en Zaguayo. Entonces le damos la bienvenida a Carmen y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, gracias por la presentación y gracias por la invitación también. Bueno, yo lo que quiero compartirles hoy es una parte de lo que fue mi trabajo de maestría. Como lo acaba de decir Rodolfo, en la maestría me dediqué a analizar la construcción del mártir, que en ese momento era beato, José Sánchez del Río, y ahora ya es santo, mártir cristiano zaguayense. Y como la semana pasada acaba de celebrarse su fiesta, me pareció pertinente traer aquí y mostrar otros aspectos que también forman parte de los eventos que se realizan en su honor. Ahora no quiero enfocarme en la figura del santo como tal, sino en las representaciones visuales de la muerte martirial que se exponen en uno de estos eventos que se han organizado desde su beatificación, la molienda. No sé si muchos de aquí sean de acá y ya hayan tenido oportunidad de ir al evento. Para los que no, en un momento les cuento de qué se trata. Pero lo que me interesa aquí es mostrar la apropiación de estos referentes visuales por parte de diferentes grupos zaguayenses, resaltando dos cosas principalmente: la violencia con la que están cargados estos referentes, y también desde mi experiencia como zaguayense quisiera señalar cómo las imágenes y los relatos de los que han sido considerados como mártires cristeros zaguayenses han sido de dominio popular, pero ahora están tomando nuevas formas de representarse y se han condensado y evidenciado en un espacio como es la molienda, donde a través de imágenes, instalaciones escenográficas, entre otros objetos expuestos ahí, se da una reproducción y circulación de relatos donde se seleccionan fragmentos del pasado, se rememoran y se traen al presente para formar parte de una identidad local. Quisiera comenzar leyéndoles un pequeño relato para abrir el tema. Si pueden hacer un ejercicio de imaginación mientras lo leo, harían lo que yo hice durante toda mi infancia. Bueno, comienzo. Tenía 10 años cumplidos cuando su madre la envió a comprar leche. La acompañó un amigo y vecino suyo, quien era un par de años mayor que ella. Una vez realizado el encargo y movidos por la curiosidad, aquellos niños decidieron hacer una parada más antes de volver a casa. Escondiéndose de los soldados que se encontraban por todo el lugar, cruzaron la plaza principal escabulléndose entre las bancas para llegar a la cerca que rodeaba el atrio de la iglesia, la cual funcionaba como cuartel del gobierno federal. No había un cancel como ahora, sino una cerca de ladrillos y baldosas apiladas que formaban una especie de triángulos entre sí, espacio suficiente para que los niños dieran cuenta de lo que estaba por suceder. Su atención se fijó en una fila de hombres, quienes se encontraban de pie frente a la pared de la iglesia. Luego de escuchar el primer disparo, vieron caer uno a uno a los cristeros. Al parecer, los niños habían llegado justo en el momento de su fusilamiento. Asustados por el estruendo de las armas,
Se quedaron petrificados hasta que un soldado, al descubrirlos espiando, les gritó que se fueran. La lluvia comenzó a caer en cuanto los niños se alejaron corriendo. En el camino, ella observó el agua teñida de rojo que corría por la orilla de la calle empedrada y que parecía perseguirla, haciendo que no parara de correr hasta sentirse en casa. Esto sucedió un 21 de marzo de 1928, el día en que fueron fusilados 27 mártires cristeros en el atrio de la iglesia del centro, aquí en Zaguayo. Yo crecí escuchando esta historia de la voz de mi abuela, y luego de su muerte, mi papá también la contaba. Durante mi infancia me parecía una historia llena de terrores, sacada de una película, pero era frecuente escuchar relatos como este, donde se dibujaba un Zaguayo rural con caminos de piedra, casas de adobe y en ocasiones fusilamientos de cristeros. Sobre todo era común escuchar sobre el martirio de San José Sánchez del Río. Aunque no existía una devoción en ese entonces, digamos una devoción institucionalizada hacia este personaje, puedo decir que los relatos sobre su martirio eran parte de la tradición oral local. Pero con su canonización, entre otras cosas, se estableció una conexión con el pasado histórico local a través de todos los eventos que se realizan para la celebración de la fiesta. Para mí, por el particular interés que tengo por el estudio de las imágenes, sobre todo desde la antropología visual, de todos estos eventos y celebraciones, en la molienda encontré diferentes representaciones de la muerte martirial que me impactaron tanto como estas historias que me contaba mi abuela durante mi infancia. Entonces les cuento de qué va un poco la molienda. Este evento es organizado por el grupo que se hace llamar la Guardia Nacional Cristera y los vecinos de la que era antes la calzada Mezcua, que ahora se ha renombrado como la calzada de los mártires cristeros. Algunos integrantes de la Guardia me contaron que los batallones de cristeros escondidos en los cerros aledaños a Zaguayo bajaban en busca de víveres y municiones rumbo a la colonia del Rincón de San Andrés hasta llegar al río. Antes esto era la periferia del pueblo, ahora ya hay varias colonias y fraccionamientos ahí. Y entraban los cristeros al pueblo por esta calle, la calzada de los mártires, donde había hileras de camichines que daban sombra a este camino y por ser árboles frondosos también eran utilizados por el gobierno para colgar de sus ramas a los cristeros que eran capturados. Este era un uso que se le daba a la calle, pero cuando los cristeros ganaban un combate, hacían fiesta y celebraban con mucha comida. Estas comilonas, me contaban los de la Guardia, eran conocidas como moliendas, y la Guardia Nacional Cristera se propuso entonces traer esa tradición de vuelta al presente. Ellos me decían que estaban convencidos de que debíamos reconocer a los mártires cristeros que murieron defendiendo su fe y que no debíamos olvidar la época cristera ni la participación que tuvo Zaguayo en esa guerra. Por eso, la víspera de la fiesta a San José, el día 9 de febrero, se realiza la molienda sobre la calzada de los mártires cristeros. Entonces suceden muchas cosas durante este evento. Primero hay una procesión, como vemos en la imagen de su izquierda, una procesión que va del Panteón Municipal hacia la calzada, en la que algunos fieles, como ven en la imagen, visten como soldaderas las mujeres o con el atuendo que han identificado como típico de los campesinos. Mientras en la calzada, los anfitriones, que son las familias que deciden participar y que viven en las últimas 8 cuadras de la calle, preparan altares, como vemos en la foto de arriba, arman instalaciones y se alistan para regalar comida a todo el que llega e invitan a los pacientes a echar sus propias tortillas en los más de 60 comales instalados sobre fogones distribuidos por toda la calle, ¿no? En toda la calle, la mayoría de las familias sacan objetos antiguos de esa época y los exponen a todo el que llega. Igual la comida es gratis, no cobran, y te dejan preparar también tus tortillas, ¿no? Las instalaciones que se exponen ahí contienen diversos objetos. Aquí vemos primero fotografías de la época que son parte de lo que llaman el museo. En ese espacio se exhiben objetos antiguos como cámaras antiguas, cántaras de leche, armas. Las fotos ahí son de diferentes personajes históricos o que se han considerado relevantes para la lucha cristera, o batallones o lugares donde ocurrieron enfrentamientos entre federales y cristeros.
Las fotos aquí son importantes porque creo que un primer referente sobre todo, bueno, sobre lo que fue la cristera aquí en Zaguayo, para mí, creo que para muchos zaguayenses, ha sido el archivo fotográfico del estudio Guerrero, uno de los estudios más antiguos acá. Y recuerdo que las exposiciones que solían montar eran muy impactantes, digo, pensando que mis papás me llevaban cuando niña, por ejemplo. Había fotos de mártires colgados de árboles o en postes de luz. Había una en particular que me impactó mucho, que eran 3 cabezas sobre una cerca de piedra. Y cuando me encontré con estas instalaciones o puestas en escena montadas en la calzada, las representaciones me remitieron justo a estas fotografías. Luego, hablando con la gente de la calzada, me enteré que algunas de estas escenas sí tenían como referente las fotos del archivo del estudio Guerrero, y otras eran inspiradas en relatos que escucharon por ahí, ¿no? Como la escena donde se representa la tortura de José Sánchez del Río en La Noria, que es la otra imagen que vemos. Doña Lucía me decía que ella tomaba lo que escuchaba de otros para montar la escena como ella la imaginaba y luego contar la historia a los visitantes. En la representación, la señora vistió al verdugo como ella imaginaba a los vaqueros, y vemos que este mantiene atado y dentro de la noria de Joselito. Sobre esto me contó lo siguiente. Dicen que antes de matar a Joselito, sus verdugos lo amarraron y lo metían y lo sacaban del pozo de agua, pegándole puñaladas para que renegara de su fe. Ahora dicen que mucha gente está llevando de esa agua para curaciones porque es milagrosa. A lo largo de la calzada, como la instalación que estaba montando doña Lucía, se pueden ver también maniquís colgados en algunos árboles, vestidos con camisa y calzón de manta y gabán. Algunos representan a personajes populares sagoyenses como la Chiscuaza, quien fue verdugo, al igual que la Aguada, otro civil que ayudaba a los federales y quien representaron con 2 cabezas en sus manos por ser esta la actividad que más repetía cuando se trataba de matar cristeros. Ambos personajes fueron conocidos por rematar a los ahorcados, pues se colgaban de los cristeros columpiándose de las piernas. Todos estos fragmentos que les cuento los recuperé de lo que la gente me contaba sobre cada instalación a lo largo de la calle. Llamó mucho mi atención la manera en la que la gente se apropiaba de los relatos y diseñaba estas instalaciones, y también la manera en que los visitantes interactuaban con estos. Están en la calle, no existen restricciones como las que se pueden encontrar en un museo, por ejemplo, ¿no? Por lo que la gente podía acercarse, tomar fotos o incluso posar con los maniquíes y tomarse fotos para, no sé, subirlas, compartirlas en redes sociales, ¿no? Y bueno, como ven en la foto, también la variedad de edades de todos los visitantes era muy grande, desde niños hasta familias completas, ¿no? Al final del día, porque el evento comienza por la tarde y termina hasta, no sé, por ahí 10, 11 de la noche, quizá más, la calzada se convierte en un escenario de gran contraste, donde el contexto histórico marcado por los relatos de violencia que circulan a través de estas instalaciones se transforma en una fiesta, porque la muerte de los mártires cristeros, a pesar de la violencia, es una muerte celebrada. Ahora les diré por qué creo esto, pero solo vamos a ver un tipo de instalación más. En esta escena, los niños repitieron un par de diálogos durante varias horas. El niño que hacía de José Sánchez del Río gritaba "Viva Cristo Rey", mientras su verdugo lo hacía callar y gritaba "Que viva el gobierno". No se ve con claridad en la foto, pero podemos verla de allá. Pero había 2 niños más custodiando los vestidos de soldados y cargando rifles. Esta escena despertó sobre todo ternura en los grupos que estaban acercándose para verla, pensando en una especie de adoctrinamiento, como algo educativo que formaría la fe en estos niños, ¿no?, desde pequeños. Yo me preguntaba por qué la escena seleccionada para representar había sido la de la tortura en particular. No se los dije al inicio, pero una de las torturas reconocidas a San José Sánchez del Río fue la que se representa aquí, ¿no? Dicen que cortaron las plantas de sus pies y lo hicieron caminar hasta su tumba. Pero yo me he preguntado otra vez, ¿qué es lo que se está o lo que están reconociendo en este tipo de violencia? Para algunos miembros de la Guardia Nacional Cristera,
me decían que era fundamental no olvidar estos eventos porque en ellos participaron sus antepasados, de quienes heredaron la libertad de profesar la religión católica. De ahí la importancia de su reconocimiento, para ellos era una herencia. Con esta colección de fragmentos del pasado, significativos para la sociedad saboyense y materializados en las representaciones de la muerte martirial, y claro, acompañadas también por estos relatos, se refuerzan diferentes tipos de relaciones, de parentesco, barriales, de compadrazgo, contribuyendo así a la definición de la identidad local, una anclada a un marco de significación religioso, del que destacarán cualidades e ideales considerados como ejemplares dentro del catolicismo. Ahora, sobre este cambio de significado de las imágenes, primero, bueno, me fue muy útil pensar sobre todo en el trabajo de David Fajardo Tapia de la UNAM, sobre los usos políticos de la violencia retratada, particularmente en cómo fueron usadas las fotografías de los cristeros asesinados, ¿no? Él señala que los federales exhibían los cuerpos de los cristeros como una manera de intimidación, pero los cristeros usaron estas imágenes como una forma de exaltación de la fe negada. Así, mientras que para los federales la exhibición de estas muertes representaba el castigo, para los cristeros representaba el martirio. Partiendo de esto y también apoyándome un poco en los procesos que he seguido de construcción de los santos aquí con San José Sánchez del Río y después en el doctorado con la santa colombiana Santa Laura, puedo pensar en esta especie de limpieza de la imagen y resignificación que hacen con las representaciones sobre todo de los santos, los mártires considerados más cercanos a lo sagrado que a lo grotesco, a pesar de que van acompañados de estos relatos que están llenos de tanta violencia, ¿no? No se ven como algo grotesco, porque los marcos culturales formados por sistemas simbólicos que para Zaguayo resultan ser los del catolicismo son los que ordenan y dan sentidos a la acción social, y es a partir de estos que se establecen diferencias con otros tipos de violencia. Por ejemplo, recuerdo que cuando hacía trabajo de campo acá, por ahí del 2016, las imágenes que aparecían en la prensa local, digital e impresa, se parecían mucho a estas representaciones de la calzada, nada más que estas eran resultado de enfrentamientos entre grupos delictivos. Estas imágenes sí eran rechazadas socialmente, era algo que se debía erradicar, aunque con la materialización de las memorias de los mártires se recrearon escenarios similares. Sin embargo, la diferencia es determinada aquí por el concepto de mártir y su relación con el catolicismo, el cual despoja la muerte martirial de la tragedia, de lo grotesco, y la acerca a lo sagrado a partir de la construcción de estos modelos de santidad dotados de cualidades ejemplares y morales. Existe el canon de los santos, que a mí me sorprendió mucho cómo las imágenes se transforman y cambian el significado, despojando a la figura de todo lo terrenal, todo lo que tenga que ver con lo humano, para llevarlo hacia lo divino. Entonces, así podemos tener estas representaciones grotescas, llenas de sangre, y todos los relatos que dibujan unas imágenes muy gráficas a partir de la oralidad. Y aún así, la gente va a sentir orgullo de eso porque lo relaciona mucho más con estas cualidades que tienen que ver con el sacrificio, con el sufrimiento, más ligado a significados religiosos. En el caso de la muerte martirial, pues está sostenida por una causa con la cual se identifican culturalmente y la cual comparten socialmente acá, ¿no? Bueno, ya para terminar, todo lo que pasa en la molienda, que acá solo les platiqué esto con las representaciones, pero en realidad hay un flujo de recursos. Si conocen el evento van a tener un poco de noción sobre esto, pero circulan además de estos recursos simbólicos también, hay un flujo importante económico, y todo lo que pasa en este evento permite a los anfitriones apropiarse de experiencias ajenas, aprendidas por familiares, conocidos o por ser de dominio popular, y se reproducen a partir de la oralidad, como les decía, ¿no? Estos relatos son detonados por objetos concretos, como vimos, es decir, materializaciones de la memoria que estimulan su circulación. Incluso la calzada ahora se ha convertido en un lugar de memoria, siguiendo el concepto de Pierre Nora. Pues no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa, donde a partir de estas evocaciones del pasado se permite que éste actúe en el presente. Y hasta ahí lo dejaría para escucharlos.
Bien, pues este es el momento para que podamos dialogar con nuestra conferencista, ¿no? Ricardo, adelante. ¿Así, perdón? Ahorita te van a traer el micrófono. Ok. ¿Sí se escucha, no? Sí. ¿Todos? ¿No? Pero no se va a oír en la... no se va a escuchar en la grabación. Ah, la transmisión. Mientras pues vayan preparando sus preguntas, sus inquietudes. Y si mejor me acerco a la cámara y si se escucha todo el correo. Si quieres puedes usar el micrófono. Puedes usar el micrófono. ¿También? Sí, perdón. Bueno, primero, gracias por venir, ¿no? Y creo que va a ser muy productivo para los chicos que alguien pues, que salió de Multi pues, les platique sobre esta experiencia de investigación y abrir el seminario con eso es un gran acierto, ¿no? Segundo, ahora sí, como luego dicen en el meme, más que una pregunta, tengo un comentario, aunque segundo, sin ninguna pregunta. Es muy interesante lo que has realizado, mucho más que interesante, más allá de ese lugar común, porque bueno, yo nada más he ido una vez a la molienda en los años que llevo viviendo aquí, y la verdad es que sí fue una experiencia aterradora, pues, ¿no? A mí me generaba mucho conflicto cómo la gente podía estar comiendo, festejando y con unos cuates ahí colgados, ¿no? Así como muy visualmente. Ok, visualmente muy fuerte, ¿no? O sea, sí fue como algo muy impactante, ¿no? De hecho, la verdad yo creo que por eso nunca regresé, ¿no? O sea, a pesar de que había comida y todo eso. Comida gratis. Y comida gratis, que mira que comida gratis es como una invitación, pero yo creo que sí, por eso nunca regresé, ¿no? Porque me parecía algo como, sobre todo por cómo relacionas este último punto de la violencia actual y cómo todo este halo de tradición religiosa nos remite a que esa forma de violencia divina o sagrada, como lo mencionas, es permisible y podemos convivir y festejar, etcétera, y que tengamos ahí una instalación que nos recuerda un pasado súper violento, súper agresivo, y que bueno, que nos marca como sociedad, ¿no? O sea, la violencia actual no es resultado de ayer, ¿no? Sino de una serie de procesos ultraviolentos que ha pasado este país. Y eso es muy interesante cómo lo planteas. Y la otra pregunta, o más bien la pregunta, y precisamente porque me toca compartir aula con muchos de los que están aquí en clases de hermenéutica o de semiótica o de historia cultural, sobre todo ahora en este año de semiótica, y porque mencionaste dos cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Que te interesa como lo visual, la antropología visual, utilizaste materiales fotográficos y además, bueno, la propia fiesta es muy visual, ¿no? ¿Qué tipo de modelo o qué tipo de herramientas, digamos, como conceptuales o dentro de tu marco teórico, cómo empleaste o cómo lo hiciste para analizar estas imágenes? Por ahí nos diste pistas, pero creo que eso también les podría ayudar mucho a ellos que están pues ahorita iniciando en este semestre y están empezando a decidir
algunos proyectos de investigación, y quizás para los que les interese esa parte de lo visual, no solamente como realización, producción, sino como forma de investigación y preguntarnos a partir de las imágenes. Creo que eso les puede ayudar mucho. Y de nuevo, muchas gracias y qué bueno que has compartido esto y ojalá no sea la única vez, ¿no? Gracias. No, gracias por la invitación. Fíjate que a mí cuando comenzaba la maestría, una de las preocupaciones de algunos profesores en el Colmich era si podía hacer el trabajo de campo en mi lugar de origen, ¿no? Y sí es, digamos, implica un riesgo acercarse y perderte cosas, detalles, ¿no? Pero en realidad la convivencia con mis compañeros, que no eran ni siquiera algunos de México, y el compartir mis experiencias de campo en clase ayudó mucho también a darme cuenta de cosas que luego estaban normalizadas y no solo en la investigación, sino en mi vida, ¿no? Me di cuenta de que habíamos crecido con estos relatos en donde pues eran muy gráficos y eran experiencias de familiares a veces y otras, bueno, todas las historias sobre la tortura de Joselito, el martirio de Joselito y entre otros relatos de los cristeros también, pero todas tenían como este grado de violencia fuerte y creo que este ejercicio que hacían de llevarnos sobre estas exposiciones desde niños o incluso poner a los niños a hacer estas representaciones de la tortura es algo muy fuerte y que comienzan como a adoctrinar a los niños desde pequeños, ¿no? Pero siempre con esta intencionalidad de educarlos en la fe, ¿no? Que es muy, muy común acá, sobre todo en todas las colegios, escuelas católicos. Es un discurso muy común. Bueno, eso para responder como al primer comentario. Y sobre las herramientas conceptuales que usé, durante la maestría hice un análisis como de la construcción de la imagen del mártir y como todo el proceso digamos, de limpieza que se dio con el canon de los santos. Era impresionante cómo se seguía desde la institución, o sea, desde la iglesia, una suerte de blanqueamiento primero y después había una apropiación por parte de la comunidad también, donde se le agregaban, quitaban cosas a la imagen para lograr esta conexión con la gente, ¿no? Dependiendo del grupo que usara la imagen, eran como los accesorios que se le iban agregando, ¿no? Por ejemplo, los de la Guardia Nacional y algunos campesinos tenían como la imagen oficial, pero le agregaban un sombrero, un morral o cosas más como que ellos podían identificar con sus labores, ¿no? Cotidianas. A diferencia del que está expuesto, por ejemplo, en la iglesia del centro, que es mucho más prolijo. Me apoyé mucho en Deborah Poole con su concepto de economía visual, porque me permitía darle un seguimiento a todas, digamos, diferentes etapas por las que pasaban las imágenes, ¿no? Desde su producción, quién las produce, cómo se producen, luego su circulación y su consumo. Ahora con redes pueden ver, en las redes sociales pueden darse cuenta también hasta dónde llegan las imágenes y cómo se resignifican constantemente, ¿no? Entonces, este concepto de economía visual me sirvió mucho como para darle todo el seguimiento a las imágenes en todas estas etapas. Gracias. ¿Quién más quiere dialogar con Carmen? ¿Alguna duda, algún comentario? Cassandra. Buenas tardes. ¿Qué efectos tuvo en la celebración de esta tradición el surgimiento de la pandemia 2022? ¿Qué efectos? Otra vez, perdón, no te escuché. O sea, ¿la pandemia modificó esta tradición en los últimos años? Creo que sí, los dos últimos años, no sé, creo que se suspendió, porque bueno, como vimos en las imágenes, la gente era
no podías caminar bien, porque la gente ya hacía, no sé, ya por la noche, ya era como muy difícil caminar de tanta gente que había. Entonces, bueno, antes no había COVID y no había problema, podías comer en la banqueta sin preocuparte de enfermarte o no, pero creo que sí la suspendieron en los últimos años. No estoy segura si este año se lo acabó, me habían dicho que sí, después la cancelaron a último momento. Entonces, sí, estos últimos años no sé después, pero los del grupo de la Guardia Nacional Cristera, no la Guardia Nacional, la Guardia Nacional Cristera, ellos están muy comprometidos con conseguir, son los principales organizadores de esta festividad, aunque se ayudan de muchos otros gremios para lograr que haya tanta comida. Locatarios del mercado municipal donan comida, las familias que están ahí también, etcétera. Pero ellos son como los principales promotores, digamos, de esta festividad, y yo creo que por lo que me han contado, yo creo que sí van a seguir haciéndola ahora que la pandemia lo permita. Bueno, hola Carmen, Hola. soy Roberto. Muchísimas gracias por la ponencia. Está muy interesante. Me causó demasiado interés el hecho de que manifiestas la educación de adoctrinar a los niños. Desde que tengo yo uso de razón, siento que las generaciones pasadas han hecho esto posible con tal de que no se pierda la fe. ¿En qué forma? Yo recuerdo que me gustaba ir mucho a visitar en el templo del centro, la cajita esta de cristal donde se encuentra Joselito aquí en expuesto, y me acuerdo que llegaba la gente y llevaban a los niños, yo era un niño, y nos decían, ay, mira, es que le cortaron sus plantitas con un cuchillito. Entonces, siento yo que de manera emocional nos llenaban con el simple hecho de que no era tan duro morir. O sea, a pesar de que él fue martirizado, que fue, ahora sí que cruelmente martirizado, vuelvo a repetirlo, torturados, y gracias, lo hacían de forma de que no lo vieras tan coherente. Me imagino que anteriormente, él siendo un niño en su época, pues también había este tipo de niños que corrían por los prados, ¿no? Y se encontraban a soldados o cristeros fusilados por estos campos de batalla. Entonces siento que desde entonces ha existido la generación de muerte entre los niños. Ahora yo la pregunta, ya después de esto, ¿de qué manera tú crees que se puede adoctrinar el niño? Porque a simple vista, este niño es el patrono de los adolescentes y de los niños y de los jóvenes en toda la diócesis. Entonces lo han apropiado a la juventud, a la adolescencia y al niño. ¿De qué manera crees entonces que se puede manifestar el proceso de muerte para que el niño no capte la tortura o el adolescente? No sé si me especifico bien. Sí, creo que en todos estos medios de tortura lo ven como eso, como medios para lograr, no sé, la salvación o fines que tengan que ver con estas cualidades ejemplares que buscan transmitir, como dices, en los jóvenes sobre todo. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo trabajo de campo, ven que luego los periodos de violencia con los grupos delictivos suben y bajan y siempre están ahí. Pero cuando hacía trabajo de campo estaba muy, muy fuerte, por eso también está este flujo de imágenes en la prensa violentas, ¿no? De estos enfrentamientos con el narco. Y hacían mucho énfasis en jalar a los grupos de jóvenes para grupos de oración, para las peregrinaciones del mártir. Y siempre hablaban de todas estas cualidades que veían en él, como la valentía, como el defender la fe. Siempre hablaban de esta pérdida de fe y religiosidad en los jóvenes, y con la imagen del mártir intentaban evocarla en los jóvenes para erradicar la violencia. Y lo interesante era para mí que esta manera de erradicarla, esa violencia, los delitos, etcétera, era con más violencia, pero
pero con esta resignificación, con nuevos valores, con nuevas, digamos, estas cualidades de las que hablo morales en estas muertes, como que le daban otro sentido a la muerte, ¿no? Entonces el ser mártir, sobre todo para estos grupos, como dices, diocesanos, etc., tenían todas esta carga religiosa que cambiaba el significado de la muerte al darles esta causa, ¿no? Esta causa de defensa de la fe, casi llevándolos a una cualidad de héroe, pues, ¿no? Más o menos. Buenas tardes. Yo tengo otra pregunta. Yo siento de que muchas veces hemos escuchado esta historia y yo la respeto mucho, pero siento que muchas veces nos la cuentan incompleta. O sea, nos cuentan los procesos de tortura, nos cuentan lo que ocurría en esa época, pero casi nunca escuchamos el comienzo. Muchos de nosotros que estamos estudiando esta carrera nos hacemos la simple y sencilla pregunta de por qué los soldados mataban cristeros o por qué había tantas guerras. O sea, a mí me gustaría entrar un poco en contexto histórico. Tengo entendido de que todo ocurrió por la ley Calles, pero me gustaría más conocer como el inicio de esta guerra cristera, que muchas veces se omite en este tipo de relatos, el comienzo. Gracias por preguntar. Wow, digamos que sería una respuesta súper amplia, pero sí tiene que ver con la ley Calles y sobre todo el recorte que hizo en ese entonces el presidente primero a las propiedades de la iglesia y después a la práctica del culto, ¿no? Entonces, bueno, eso es que, no sé, siento que hay diferentes historias dependiendo de la región a la que te refieras, ¿no? Acá en Zaguayo siempre, cuando estaba haciendo la investigación para la maestría, siempre me contaban cómo veían los efectos, como el eco de esos efectos que venían desde el centro del país, ¿no? Entonces hubo muchos levantamientos en Jalisco y después acá, ¿no? Es que no sé exactamente dónde fijar el inicio de esta época, porque la parte que me tocó investigar aquí era más o menos del 28 al 29, de 1928 al 29, en donde se dan toda esta clase de levantamientos aquí. El culto estaba prohibido, entonces tenían que ingeniárselas para poder seguir dando misa, etcétera. Por eso las catacumbas que existen y conectaban con túneles todos estos templos de la zona centro de Zaguayo, ¿no? Sí, es que ese sería como más o menos un contexto muy general acá, porque si no, no seríamos como la historia desde el centro del país y después como los ecos que tuvo en diferentes regiones. Pero tienes razón, y lo que me decían, una de las cosas que me decían en la calzada era que no solo era la historia del mártir, sino que digamos que con el mártir se representaba a todos los otros mártires cristeros zaguayenses, que era lo que trataban de recuperar en la molienda, ¿no? Entonces sí, digamos, el origen no solo tiene que ver con la historia de San José Sánchez del Río, sino que con todas estas memorias también de familias y que hacen eco a la sociedad zaguayense. Acá, Ángel y luego Jocelyn. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Ángel y bueno, es un comentario y una pregunta. El comentario va que yo creo, o más bien, conforme he ido creciendo, digamos que la misma festividad o creencia se ha descalificado o ido descalificando con el paso del tiempo, porque si vemos el simple rostro del Joselito que me enseñaban a mí a los 5 o 10 años, al Joselito que sacaron cuando lo hicieron santo, pues era así como de, bueno, son dos niños totalmente diferentes, ¿no? Entonces como que cada ciertos años le cambiaban el rostro
Eso por una parte, y por la otra que hay una frase que es como que enmarca a este personaje, que es: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Claramente que pues cuando estabas chiquito te decían, ¿sabes qué? Es que mira, él defendió su fe y todo y se fue al cielo, pero volvíamos a algo que comentaba Roberto, que es ya con el tiempo, yo creo que en un pensamiento lógico yo decía, bueno, pues qué fácil ganarte el cielo, que como que te corten las plantas de los pies y como que te lleven arrastrando, no, pues está bien fácil, ¿no? Yo decía, si así de fácil está, pues mejor no quiero ir, o no sé. yo pensaba eso, ¿no? Y bueno, eso por parte del comentario. Y la pregunta es que, aunado a tu investigación, ¿tú piensas que la fiesta se hace por mera fe en mayoría, o por simple tradición, o porque te inculcan eso y sientes que lo tienes que seguir por compromiso familiar, religioso, etcétera? ¿Quieres contestarme Sí, lo que mencionabas al inicio de tu participación sobre los cambios de la imagen, más que descalificar, yo diría que ha tenido diferentes significados, ¿no? Y esto lo vemos con otras representaciones, por ejemplo, en el arte. Bueno, me acuerdo que Koselleck tenía un libro que hablaba sobre monumentos de guerra, en donde estos monumentos iban cambiando el significado de acuerdo con las generaciones que pasaban, consumían. Entonces el significado cambiaba. No creo que se descalifique, pero sí creo que la gente va añadiéndole diferentes significados a la imagen. Lo que sí, antes de su canonización, sí hubo un montón de variaciones en imagen de acuerdo a cambios muy notorios en el tono de piel, en la edad que tenía el niño, adolescente, estaba como entre estos rangos. Y al final esta imagen se va moldeando, como les decía, con este canon, o basándose en el canon de los santos, se le va dando como moldeando esta figura, y al final la gente se la sigue apropiando y siempre va a haber estos cambios, por eso, por las conexiones que establece la gente con la figura sagrada, ¿no? Y sobre la fiesta, yo creo que hay muchos intereses conectados en los diferentes eventos que forman parte de la fiesta de San José Sánchez del Río. La mayoría de la gente, yo misma escuché decirlo por la fe, como vemos en la imagen, pero hay diferentes grupos con intereses bien particulares. Por ejemplo, los de la Guardia Nacional Cristera tenían un particular interés en recuperar la historia, pero bueno, igual con los relatos que ellos seleccionaban, porque esto hacían, ¿no? Durante la molienda, tú lo que ves son pequeños fragmentos del pasado conviviendo en un contexto bien particular. Entonces van como reescribiendo esa historia, legitimándola ahora, y dándoles este sentido con el que se identifican, y que para ellos tiene que ver con la identidad local también. Eso por una parte. Hay grupos de personas que vienen de fuera y te lo dicen, movidos por la fe, ¿no? Pero pensando en las familias de acá, por ejemplo, o sea, yo como sahuayense también sí recuerdo que a muchos de estos eventos religiosos yo no pedía ir, pero me llevaban. Y me moría de miedo, sobre todo en Semana Santa, ¿no? Con todas estas exposiciones de los santos, el Cristo con la cruz sangrando, todo era muy grotesco en realidad, pero era parte de esta educación en la fe, ¿no? Porque además esa era una materia en mi colegio, en la primaria, educación en la fe. Entonces sí tiene que ver con este adoctrinamiento desde pequeños, yo creo, sobre todo en una sociedad tan religiosa como lo es la sahuayense, católica. Voy yo. Sí.
se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, soy Jocelyn. Bueno, yo tenía dos preguntas, pero ojalá que se entiendan. Bueno, ¿se sabe si esta forma de festejar un hecho como este, basándose en la religión, pero obviamente sin verlo como algo morboso, por así decirlo, ha sido así desde qué momento? Y si se sabe en qué año hicieran las mismas actividades. A esto me refiero no como lo que nos explicó, porque sé que ella explicó eso, pero digo como si desde un inicio se daban como esas interpretaciones, creo que se dice, tan explícitas hacia la gente. Y la otra es de cuál fue su inquietud central para adentrarse en este tema. ¿El inicio te refieres a la circulación de relatos aquí en Zaguayo, particularmente? Sí. No sé, es que no sé si hay una fecha. Yo te lo puedo decir por mi experiencia aquí. Desde niña yo escuchaba esto y tenía que ver con las historias de mártires colgados, etcétera, en Zaguayo. Y no era algo, como dices, no era algo morboso, sino más bien eran anécdotas. Y conforme ibas creciendo te ibas acostumbrando a escucharlas en realidad. Y no las, o sea, yo no reparé en lo particular que era esta práctica hasta que quizá lo puse bajo lente así antropológico en el college. Pero si no, o sea, es algo muy, lo normalizas, ¿no? Si no lo normalizas. En cuanto a las imágenes, bueno, en la religión sí es muy común, pero acá yo recuerdo una clase sobre historia del arte, no recuerdo bien quién lo decía, pero hablaban sobre las imágenes religiosas en México y América Latina y cómo eran mucho más sangrientas que las europeas, por ejemplo. Entonces, como método, digamos, de evangelización, llegaron españoles, sobre todo a esta región, y se encontraron con, digamos, aztecas, ¿no? Y así, bueno, los aztecas que eran sangrientos, y añadieron estos signos de violencia y sangre a las imágenes religiosas, y por eso tampoco había caído en cuenta en eso hasta que comencé a revisar la iconografía religiosa, y vemos que las imágenes europeas son mucho más limpias, y no sé, es como está en este afán por establecer conexiones y que la gente se identifique con las imágenes. Por eso, para establecer sobre todo eso, yo creo, en esta práctica de evangelización. Y sobre la inquietud que me llevó a elegir esto, siempre fue un poco crítica sobre las prácticas zaguayenses, y no había encontrado la manera de entenderlas para empezar, hasta que tuve la suerte de encontrarme con la antropología visual en el Colegio Michoacán mientras trabajaba antes de hacer la maestría. Y bueno, mi abuelo es fotógrafo y siempre el interés por la imagen me viene de ahí. Y cuando descubrí la antropología visual y que las imágenes podían ser más que meras herramientas para llenar tu anexo en la investigación, sino que podían ser el núcleo de una investigación como tal, de manera más seria, me interesó mucho. Y cuando estaba pensando en un tema de investigación para aplicar en la maestría, se dio todo el auge de José Sánchez del Río. Entonces, para mí se abrió como una gran beta de investigación ahí. Era cuando apenas lo habían declarado beato. Entonces, aquí fue como el boom, todo el auge de estas narrativas martiriales. Se condensaron un montón en todas las actividades que se iban formando para dar lugar a lo que ahora es la celebración a San José Sánchez del Río. Gracias. Muy buenas tardes, Carmen, bienvenida, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, yo la estuve viendo a través de Facebook, ¿sí? Y bueno, tu estudio hace que me recuerde
no sé si conozcas, hay un estudio antropológico también muy parecido al que estás haciendo con este mártir, este santo de los santos de Jalisco, Santo Toribio Romo. ¿Sí? Ahorita estaba tratando de hacer memoria del autor, pero yo tuve el gusto de conocerlo en una clase presencial. Igual por si por ahí tengo el dato te lo paso, especialmente por esta cuestión que hace del blanqueamiento cultural del santo, ¿no? De que pues, ahora tiene ojos verdes, tiene una tez más blanca, y pues él se dedica sobre todo a la cuestión del estudio de las mercancías que salen a nombre del santo, ¿no? La leche de Santo Toribio, tortillería de Santo Toribio, etcétera, y cómo ahora hay un pleito al interior de la familia. Mi pregunta también va encaminada a la parte de estos discursos. Ahorita mencionabas a Koselleck. No sé si podrías profundizar un poco más al respecto para que los alumnos entiendan estos manejos de los discursos históricos. Te pongo un ejemplo. El maestro David Calderón y yo una vez vimos una exposición aquí en la casa del padre, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo. Barragán. El padre Barragán, gracias. Una fotografía de un niño carrancista muy famoso de la Fototeca Nacional, incluso ya clasificada como parte pues del INER, y bueno, ellos lo manejan como que él es San José Sánchez del Río, ¿no? Pero todos sabemos que es una clasificación ya hecha y derecha de un niño carrancista en 1917, 18 por ahí. Entonces quizás esto podrá como explicar un poco todos estos detalles que te están mencionando los alumnos, ¿no? De los discursos, el manejo de los discursos históricos, y que ahorita lo mencionaste ya un poco sobre esta selección que hace las personas, ¿no? Y Koselleck también lo dice, ¿no? La selección de la memoria histórica. De antemano también te felicito, estuvo muy interesante tu conferencia. Muchas gracias. Sí, bueno, mi comentario sobre Koselleck iba más con el análisis que él hace de estos monumentos históricos. Lo que él decía era que, bueno, ponía ejemplos sobre todo de monumentos que se hicieron luego del exterminio nazi, monumentos en grandes plazas en donde la gente interactuaba de diferentes maneras conforme iba pasando el tiempo con estos monumentos, dándoles diferentes significados, ¿no? Lo que yo hice en el trabajo de maestría fue apoyarme mucho en Ana María Alonso. Ella habla sobre los discursos de verdad. Estos discursos de verdad ella le llama estrategias para hacer historia. Entonces, digamos que podemos ver un poco esto que dice Ana María Alonso en La Molienda, a partir de estos diferentes fragmentos del pasado que se retoman y se insertan no en una línea temporal, digamos, lineal, sino que se van resignificando, van tejiendo lazos entre las familias que los cuentan y los visitantes, y así se va configurando una historia que es la que hace sentido para los aboyenses, no digamos una historia oficial, sino que estos discursos de verdad, como los llama Ana María Alonso, hacen que se legitime toda esta serie de relatos materiales que enmarcan el contexto en el que llegó a canonizarse San José Sánchez del Río. Más o menos, algo muy breve. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, mi nombre es Isis y mi pregunta es, ¿por qué a pesar de la creciente sensibilización en torno a la violencia que estamos viviendo últimamente, esta costumbre no ha mostrado cambios dentro de su muestra de signos cargados de violencia? Perdón, ¿puedes repetirlo? No te escuché bien, como ruido de por allá. Sí. Gracias. ¿Por qué a pesar de la creciente sensibilización en torno a la violencia, la costumbre no ha mostrado cambios dentro de sus signos cargados de violencia? Yo creo que tiene mucho que ver también con el auge de las redes sociales y de que la cultura visual se ha hecho omnipresente, ¿no? Estamos muy saturados de imágenes todo el tiempo, ¿no? En el celular, nos acompaña a todos lados, y no sé, es que pienso en los enfrentamientos entre grupos delictivos, del narco, y cómo también las imágenes
de este tipo de violencia se han hecho muy populares en redes sociales, ¿no? Digo, existe un blog del narco, por ejemplo. No sé, es que mientras hay como por un lado como este afán por sensibilizar a la gente, por el otro igual hay una producción muy fuerte de este tipo de materiales y bueno, la verdad es que los grupos no se han erradicado, estos grupos delictivos siguen ahí, entonces digamos que estas diferentes producciones de narrativas están a la par, ¿no? No hay como que la sensibilización haga que se erradique el otro, ¿no? Sino que van a la par, siento yo. Bueno, pues sí, otra vez. Ese es un paréntesis, un comentario. Ahorita lo estamos comentando aquí con los profesores. A causa de este proceso de la molienda y de las tradiciones y de la fe que se ha puesto con este mártir José Sánchez, ¿de qué manera visionas la parte de realmente sí le han integrado la fe o es más el marketing que le dan para obtener visitantes a Zaguayo? Te lo hago por este simple hecho. ¿Sabes qué sí es grotesco para mí en esta parte de José Sánchez del Río? Que todavía muerto lo siguen martirizando. Se vende como ¿cómo se les llaman son partes de sus huesos, reliquias de primer grado. Entonces lo están despostillando cada ratito y venden las reliquias carísimas, carísimas. Todo Zaguayo yo creo que ya tiene una de 50,000, 70,000 pesos, 80,000 pesos. Para mí eso sí es grotesco. Más sin embargo, por eso tengo la pregunta. El marketing que manejan con Joselito, porque les tienen por medio de él, todavía siguen obteniendo dinero. Ahora hasta la marca Levi's ya tiene un pantalón exclusivo para él. Aparte de que es nuestro primer santo con pantalón de mezclilla, ¿verdad? Bueno, a mi punto de vista, así lo veo yo desde este punto de perspectiva. A lo mejor no tienes o no estás llena de esta información, pero sé que contienes demasiada y alguna otra forma de guía que tengas, pues yo sé que cualquiera nos va a servir. ¿Qué me dirías ante este ejemplo, esta situación que te pongo ahorita expuesta? Wow. Creo que yo no puedo decir que no exista la fe, o sea, no, digo, en ningún momento estamos poniendo en tela de juicio la fe como tal y la religiosidad de la sociedad zaguayense. Pero, como les decía hace rato, lo que yo sí encontré mientras estaba, bueno, creo que no les dije al inicio, yo hice trabajo de campo justo cuando se declaró beato José Sánchez del Río y estaba en proceso de canonizarse en el 2015-16 más o menos. 16 de abril de 2016. Yo estaba haciendo trabajo de campo antes de que se canonizara. Entonces sí pude documentar como toda esta articulación de diferentes grupos y la organización que tuvieron para luego realizar como todos estos eventos que forman la fiesta ahora de San José. Pero es que hay diferentes, yo creo que cada grupo tenía intereses bien particulares. Ahora no sé, yo me fui en mucho tiempo de acá y estuve en Colombia un rato haciendo mi investigación de doctorado y regresé a Zaguayo hace 2 años más o menos y me encontré con un montón de cosas diferentes. La fiesta creció un montón, hay un flujo económico impresionante en cuanto a la fiesta. Luego llegó la pandemia y entonces pausó muchas cosas,
entre ellas algunas actividades que tienen que ver con la fiesta. Pero creo que el turismo religioso fue uno de los principales, digamos, algo que surgió con la canonización. Comenzaron a pensarse rutas, entonces tenemos la ruta del martirio, hay otros, está la cabalgata que la organiza la Guardia Nacional Cristera, en donde recorren diferentes puntos y tienes diferentes sectores de la población activándose en diferentes momentos. Y todos tienen que ver con esas actividades relacionadas a la fiesta, ¿no? Entonces están los ganaderos y prestan sus caballos y se hace la cabalgata, y luego están los locatarios del mercado aportando comida para la molienda, no sé, los grupos de oración, eclesiales, etcétera, que están también involucrados en actividades religiosas. Hay diferentes tipos de actividades para diferentes grupos, ¿no? Entonces hay como, digamos que lo han pensado como algo más holístico, en donde puedan involucrar a la población en general, ¿no? Entonces, con estas rutas del martirio, por ejemplo, sí ya han estado fomentando el turismo, pero bueno, llegó la pandemia y sí se pausó eso. Pero pude ver luego, cuando recién lo habían canonizado, la cantidad impresionante de visitantes que venían solo a ver al niño, pero bueno, eso implica otras cosas, ¿no? Como otro flujo de recursos municipales. Y bueno, y otra parte están también las autoridades municipales involucradas en diferentes actividades, ¿no? Además de todas estas, de la molienda, no sé, se hacen maratones, etcétera, ¿no? Entonces siento que para todos hay un poco. Y bueno, las religiosas son como otro tema, ¿no? Ahora tuve la oportunidad de acercarme un poco más al estudio de las reliquias en mi trabajo doctoral, con las reliquias de Santa Laura, que es la única santa colombiana hasta ahora, creo. No, o sea, es muy, sí puede parecer grotesco, como dices, el trato que se dan con las reliquias, pero en realidad dentro de la religión católica es muy común la circulación de estas reliquias, sobre todo el tocarlas, es muy valorado. Y tiene que ver con este halo de sacralidad que el cuerpo sagrado desprende, ¿no? Eso se cree dentro del catolicismo, ¿no? Entonces sí tienes polvo de hueso, diferentes partes corporales de los santos, que tengo entendido no se pueden vender por derecho canónico, algo así. Pero las de primer grado, como dices, sí, son las que circulan. No estoy segura si se pueden vender o no lo sé, pero sí, su contacto es como muy buscado por, digo, las creencias de, bueno, que es milagrosa, que te puede, una especie de contagio de la sacralidad, ¿no? Pero sí, es un tema como para largo. Sí, vamos a ir a Hola, mi nombre es Dana. Quiero hacer un comentario y una pregunta. Sobre este aspecto de la fe, yo considero que cada persona tiene su manera de interpretar esta fiesta. Porque este año me tocó vivir una experiencia de lo que es la caminata que sale de Cotija y llega aquí al templo de Zaguayo de San José Sánchez del Río. Y me sorprendió ver la manera en que la gente, a pesar de que no tenía condición para hacer ese tipo de caminata, o sea, hacía un gran esfuerzo pues por haberles cumplido el milagro, no sé. Y mi pregunta sería, ¿cuál consideraría fiesta más religiosa? ¿Esta de José Sánchez del Río o la del Patrón Santiago? No puedes preguntar eso.
no sé, creo que, fíjate, cuando comenzaba la investigación para la maestría, había un montón de comentarios que ponían como a, digamos, competir de una manera al santo ahora sahuayense y al patrón Santiago, ¿no? Porque pues, es el patrón local. Pero yo lo que yo notaba es que con San José Sánchez del Río el orgullo local era como más fuerte y la manera de interactuar también con el santo local era como mucho más directa. O sea, con el patrón Santiago ya está la fiesta súper consolidada, o sea, también creo que tiene una larga tradición y su fiesta también ha tenido diferentes variaciones, pero como que la oportunidad que les daba ahora el santo a diferentes grupos sahuayenses era de apropiársela y de hacerla, ¿ves? No creo que una tenga más importancia que la otra, pero sí las maneras de interactuar con los santos sí son distintas. Con San José Sánchez del Río la gente está más involucrada, podía sugerir nuevas actividades y sentirse parte de digamos, el surgimiento de esta devoción ya institucionalizada con el santo, ¿no? Con la experiencia que nos cuentas, también creo que hay estas diferentes como formas de acercarse o de vivir la religiosidad, ¿no? Puede ser de manera popular, no sé, esto que dices de la caminata, el sacrificio es algo que siempre ha estado como muy considerado como parte de estas cualidades ejemplares de la religión, ¿no? El sacrificio para llegar a algo, ¿no? Para obtener algo más, y que tiene que ver con las diferentes devociones o prácticas devocionales, digamos, que tienen los fieles y las maneras de relacionarse con los santos, ¿no? Desde, no sé, ir a la caminata y ofrecer, digamos, el sacrificio, hasta ir a misa todos los domingos, todos los días, etc., ¿no? Como diferentes medios, digamos, para acercarse. Bueno, mientras alguien va a salir por ahí. Para también hacer unas preguntas acá. No sé, me gustaría mucho, aprovechando los comentarios de Dana, recomendarte 2 pelis, a ver qué piensas tú, a ver a qué conclusión llegas con esto de la competencia, a ver cuál santo es más milagroso. Está la de Santitos, mexicano, y también está la de Santo Luzbel, también es mexicano. Ambas películas, una es como más cómica, ¿no? La de Santitos, pero hay algo muy interesante en una escena, no quiero decirte cuál novela, ya lo checas, y la de Santo Luzbel tiene esta cuestión muy interesante de cómo se logra introducir un culto en una población indígena y cómo esta población interpreta el culto a su manera y resulta que es una herejía, ¿no? Imagínate, el nombre de la película es Santo Luzbel, o sea, adoran al diablo igual que a Dios. Para ellos no hay ningún conflicto en eso, pero sí para el Padre, ¿no? Entonces, y también, ahorita me quedé pensando en el comentario de Edgar sobre el asunto el origen de este conflicto, y siempre te vas a encontrar con que no hay una sola historia, ¿sí? Entonces te recomendaría leer esta novelita que se llama Pensativa, de José Luis Goyo Tortuga. Si quieres luego te paso la referencia. Se llama Pensativa y es una novela que trata de un grupo que se supone que fue cristero y luego se oculta, etcétera, etcétera. Y a mí siempre que
realidad me deja esta idea como de por qué siempre nos cuentan una historia como si fuera la verdadera historia y no nos dicen simplemente es una posibilidad de la historia, pero hay otras. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estudia Carmen, o sea, hay una dimensión política siempre de estos asuntos, o sea, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, siempre que hay alguien que se aproxima a estos asuntos con fe, lo que para esos es fe, para otros es negocio. Y ahí es donde podemos encontrar muchas claves de cómo es que se construye este santo, por ejemplo, y por qué necesariamente tendría que competir con Santiago, ¿no? Y en fin, hay cosas ahí que ya no nos gustan tanto, que ya no nos parecen tan idílicas, tan espirituales, pero si no las tomamos en cuenta, pues perdemos otras dimensiones de la historia, ¿no? La historia pues evidentemente siempre tiende a ser como este cuento de hadas con final feliz, pero nunca hay un cuento de hadas con final feliz en la historia real, ¿no? En ese sentido me gustaría que Carmen nos contestara algo que nos dejó de ver durante su charla, porque tú hablaste de que para ti la relación del saguayense con la muerte es algo así como celebratoria, ¿no? Ya no nos platicaste mucho más de eso. En ese sentido, ¿qué abanico de palabras se te vinieron a la mente cuando consideraste esta relación de los saguayenses con la muerte? ¿No? Si era como celebrar lo grotesco, como les encanta ver la sangre, o sea, ¿qué palabras se te vinieron a la mente y cuál finalmente tú elegiste para pensar esa relación del saguayense con la muerte, ¿no? Creo que me pasó lo que Ricardo nos había dicho en su participación cuando llegué a la molienda, vi este contraste, como ver estas representaciones de la muerte, pero al mismo tiempo en una fiesta. Entonces eran como dos ambientes que chocaban para mí. Primero porque estas representaciones me hacían pensar en muerte, violencia, sí, lo grotesco, pero algo más lúgubre, terrorífico quizá. Sobre todo porque me remitían como a esas experiencias de niña, ¿no? Con todas estas historias, las fotos del estudio Guerrero, como se platicaba, sí eran como surreales, como de terror, así, de película. Pero el contexto hacía que tú te aproximaras a estas instalaciones de otra manera, o sea, estaban de fiesta, estaban celebrando la herencia que a ellos les había costado la muerte, pero que gracias a esa muerte los saguayenses podían tener ahora la libertad de cultos. Esa era como la celebración, ¿no? Y entonces venía una serie de cualidades, digamos, ejemplares que algunos de mis interlocutores en la molienda les rescataban de los mártires, ¿no? La valentía, el jamás renegar de la fe, así los hubieran torturado de la manera más horrenda, y todos los relatos, ahora solo les compartí unos, pero había relatos de verdad muy gráficos, entonces eran muy gore fue una de las palabras que se me ocurrieron cuando vi esto, y cuando escuchaba estos relatos, o sea, recuerdo una señora que me contaba un relato en donde habían matado a un cristero en el río, pero el río no llevaba mucha agua, entonces venía el gobierno en caballos y lo aplastaron, pero me describían así, con detalles, como si lo hubieran visto de verdad, cómo había terminado el cráneo despedazado entre las piedras por las patas de los caballos. Entonces tengo una imaginación muy gráfica, entonces escuchar esto para mí era dibujarme una imagen vívida en la cabeza. También pensé no sé si conozcan a Peter Whitkins, es un fotógrafo. Él trabaja con partes de cadáveres y hace unas instalaciones como bodegones, etc. También muy creepy
toma fotografías de su hermano porque es pintor, pero tienen esta, sí, como esta vibra mortuoria, gótica quizá. Me recordaba mucho eso, y yo tengo un par de fotografías de Wilkins, y yo recuerdo que mi mamá siempre me señalaba, es como que ¿por qué tienes eso enmarcado ahí? Es una cabeza con flores, pero es una cabeza de una persona muerta. ¿Cuál es la diferencia de tener una imagen del mártir torturado entonces? Y ahí entonces venía como toda esta carga simbólica que tiene que ver con los valores que reconocen primero católicos y toda esta significación, sí, de la muerte celebrada, pero por una causa, ¿no? Es como la diferencia que se establece. Muchas gracias a todos, la verdad que me impresionó su participación. Muchas gracias por todos los comentarios, también de ustedes aprendí mucho. Gracias por quedarse tanto tiempo acá y por su interés. Si después les puedo seguir apoyando con lo que quieran, estoy abierta para eso. Muchas gracias a Carmen, porque realmente es un tema que ha desatado pasiones y que ha hecho que varios nos rasguemos las vestiduras de repente, y eso es siempre bueno, ¿no? Hay que este espacio universitario precisamente para dialogar, debatir y pensar pues, nuestras realidades sociales, como no esta dimensión religiosa es parte central de muchas de nuestras personalidades, ¿no? De la construcción de lo que somos, para bien y para mal, ¿no? Entonces, gracias también a ustedes, para ustedes este seminario, y les agradezco de verdad su presencia. Bueno, pues seguiremos en comunicación, por supuesto, con Carmen, y pues, nada, que tengan un excelente año académico. Gracias. Nada más terminamos con esta parte protocolaria. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo entrega esta constancia a la doctora Carmen Moreno por su participación. Y su bolsa de regalos de Chabelo, por supuesto. Estén bien, gracias.